yo no sé por qué los llaman trabalenguas, si lo que realmente hacen es soltar la lengua, ¿ok? Yo sé que Catherine acaba de poner una cara así como que, Dios mío, ¿dónde me voy a meter yo? Bueno, les voy a decir trabalenguas de varios lugares, ¿ok? Voy a empezar con uno venezolano, un trabalengua venezolano. En Venezuela hay un big leaguer, recuerda que en Venezuela la potencia no es lo futbolístico, sino la parte del béisbol. Entonces hay un big leaguer que llegó a los Estados Unidos, se llama Andrés Galarraga. Su apellido es Galarraga, ¿ok? Entonces tú lo que vas a decir es lo que decían en las tribunas en Caracas, que decían era, agarra la Galarraga, ¿ok? Así que por favor, vamos una por una. Vamos una por una. Primero a Ana. Ana me va a repetir, agarra la Galarraga. Agarra, ¡oh! Agarra la Galarraga. Muy bien, ahí va, muy bien. A ver, Catherine. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Agarra la Galarraga. Agarra la garraga. Agarra la garra. No puedo. Agarra la garralaga. ¿Así? No. Bueno, ese es un buen esfuerzo. Es un buen esfuerzo. A ver, Ana, enséñale cómo es. Agarra la Galarraga. Dile, Ana. Agarra la Galarraga. Agarra la garralaga. Agarra la garralaga. No puedo. No bueno, puedo. pero como Ana, pero Catherine, tranquila, como Ana lo está diciendo, le vamos a colocar un poquito de complejidad a ese trabalengua de Galarraga. Entonces, Ana, por favor repite esto. Agarra la Galarraga, Galarraga, agárrala. Agarra la Galarraga, agárrala. Ok, vamos a ver. Garralaga. No, Galarraga. 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 Muy bien. Galarraga. Agarra la garralaga. No puedo. No, pero Ana, déjame decirte que te salió muy bien, Catherine sigue intentando, sigue intentando. Vamos con otra que aprendí aquí en Ecuador, que es doctor, formúlemela. A ver, Ana, doctor, formúlemela. Doctor, formúlemela. Muy bien. ¿Catherine? Doctor, Ay, estoy trabada. Doctor, formúlemela. Ahí salió. Muy bien. Excelente. Bien, como pueden observar, son trabalenguas que no sé por qué lo llaman trabalenguas. Sí, en algunas personas traban la lengua, como el caso de Catherine, pero en realidad si Catherine se ponía a ensayarlo, más que trabarle, le va a soltar, ¿ok? Así que, fíjate, somos adultos y déjeme decirle que a mí cuando me dijeron por primera vez esos trabalenguas, yo parecía Catherine, yo no podía decirlos, pero los ensayé y los pude decir. No sé qué me intentó decir. Pero lo interesante, Catherine y Ana, es que si nosotros somos adultos y nos costó decirlo en su momento cuando lo estábamos aprendiendo, imagínate un niño cuando está aprendiendo a leer, o está aprendiendo a hablar, o está aprendiendo a escribir. Y a veces no tenemos la suficiente paciencia para entender que la escritura tiene con nosotros apenas 5.000 años, de los millones de años que tenemos de evolución. 5.000 años es nada. Entonces yo creo que sí debemos tener mayor paciencia en el momento de enseñar a leer, a escribir y a hablar a los niños. ¿Okay? Así es. Bien. Bueno, chicas, creo que vamos a tener una nueva ponencia, ¿cierto? Creo que vamos a hablar sobre evaluación y autorregulación. Exactamente. Nos ganó. Nos ha dejado aturdida. Cuando ustedes me siento traumada de no poder decir un trabalengua. Bueno, pero Catherine, haz algo. Mientras yo expongo lo que voy a exponer sobre evaluación y autorregulación, tú vas ensayando y al final te voy a decir otros trabalenguas. Me va a tomar la lección. Y te tomamos la lección, Catherine, ¿te parece? Porque ya Ana va bien, Ana va bien, ¿ok? Está bien. Entonces, lo voy a repasar. Bueno, con gran gusto, pues puedo presentarles entonces lo que sería un acercamiento, ¿ok? A lo que es la evaluación como medio para el logro de la autorregulación de los aprendizajes, que es tan importante en educación. Así que, cuando ustedes digan. Es todo suyo a la audiencia. Muchas gracias, Catherine, Ana y a la Red Global. Pues hablemos de este tema que me parece que es sumamente importante, es un tema prioritario para lo que es la educación y las ciencias del aprendizaje, es cómo ver la evaluación como un medio para lograr la autorregulación. Lo expliqué varias veces durante mi disertación anterior y pues hoy vamos a explicar específicamente en qué consiste. ¿Bien? Ok, muy bien.
En evaluación lo importante es saber qué es lo que debemos mantener, qué es lo que hay que incorporar, qué es lo que debemos modificar y qué es lo que deberíamos omitir. Eso es lo importante no solo en evaluación, sino también en el aprendizaje, en la enseñanza, en educación en general, ¿ok? Y en la vida en general. ¿Qué mantenemos? ¿Qué incorporamos? ¿Qué modificamos? ¿Y qué omitimos? ¿Bien? Y eso es lo que intentamos hacer durante esta presentación. Entonces, lo primero que quiero decirles es que hay unas herramientas digitales en educación y hay una que se llama Educandi, ¿ok? Es una excelente estrategia, herramienta que nos puede servir. ¿Por qué? Porque, fíjense, como pueden ver allí, eh, puedes jugar con la herramienta. Es decir, tú la creas, es gratuita, esto es lo más interesante, es gratuita, ¿ok? Entras a educandi.com, creas el ítems y puedes jugar, o por ejemplo, sopa de letra, o puedes jugar, por ejemplo, en este caso, lo que sería, así como el ahorcado, pero es con una barra de chocolate. Entonces, a medida que te vas equivocando, pues se va acabando la barra de chocolate. No los pongo a jugar por efectos del tiempo, porque regularmente cuando se ponen a jugar esto, pues terminan jugando esto y no ven la demás conferencia. Pero sí les recomiendo, una vez que termine la presentación, yo les voy a dar esta presentación y ustedes pueden ingresar a educandi.com y arman todas sus clases con este tipo de herramientas digitales que les van a ser súper útiles, porque repito, los niños van a jugar y jugando van a aprender, pues porque el juego es, no es que el juego sea parte del aprendizaje, es que aprendemos jugando en realidad. ¿Ok? Así que esta herramienta a mí me parece súper bonita, súper vistosa y lo mejor que es gratis. Así que bueno, una buena herramienta que vamos a tener allí. Bueno, entonces vamos ahora con los contenidos. ¿Ok? Vamos a ir de la evaluación formativa a la formadora. Esto es muy importante. ¿Ok? ¿Quién debe ser el protagonista del proceso de la evaluación? Ya vamos a darnos cuenta de que el viejo paradigma de que el único protagonista en evaluación es el docente, pues tenemos que salir de eso y tenemos que empezar a comprometer más a nuestros estudiantes en su evaluación. Es decir, que aprendan a coevaluarse y que aprendan a autoevaluarse para lograr precisamente la autorregulación. Bien, número 2, vamos a hablar de la heteroevaluación a la autoevaluación pasando por la coevaluación, que es lo que le he dicho durante varias veces, porque es la ruta para llegar a la autorregulación. Número 3, vamos a hablar sobre las funciones ejecutivas, cómo alcanzar la autonomía, ¿ok? A través de la capacidad inhibitoria, que es tan importante a nivel de la evaluación, ¿ok? Muy bien. Y número 4, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con proceso de metacognición y autorregulación, ¿ok? Autorregulación tanto cognitiva como emocional y la metacognición que tiene que ver con el aprender a aprender, es decir, qué es metacognición. Bueno, metacognición no es otra cosa que cuando el estudiante aprende a aprender, aprende a gestionar las herramientas para su aprendizaje. Eso es metacognición, ¿ok? Hice un spoiler, pero vamos a hablar más de eso. Ok, entonces vamos a hablar aquí sobre lo que es desde la formativa, o sea, vamos a hablar de la educación formativa a la formadora. Este concepto es bien interesante porque muchas personas hablaban, bueno, de evaluación cualitativa y de evaluación formativa. Bueno, ahora estamos hablando también de la evaluación formadora, ¿ok? ¿Cuándo ocurre la formadora? Ocurren los 365 días del año en todos los actos del proceso educativo. Esa es la diferencia entre la formadora y la formativa, pero ya lo vamos a explicar más adelante porque hay más información. Primero, otra recomendación, 2 libros básicos que debe tener todo docente si quiere saber qué es esto de que la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, ¿ok? Hay que leer entonces a Neus Samartín, ¿ok? Neus Samartín es una mujer dedicada a lo que es el tema de evaluación. Estos son 2 de sus libros, ¿ok? 10 ideas claves para evaluar y aprender, para evaluar para aprender. Y evaluar y aprender un proceso único. Son 2 de sus libros, tiene más, ¿ok? Pero ahí tienen 2 de referencia. Dime qué y cómo evalúas y te diré qué y cómo enseñas y qué y cómo tus alumnos aprenden. Esa es una de las frases de Neus Samartín que se puede conseguir en 10 ideas claves para evaluar y aprender, ¿ok? Así que bueno, esos libros sí es importante que los puedan adquirir. Son libros que regularmente en Ecuador no se consiguen en físico, pero sí los consigues por la web, ¿ok? En digitales. Ahora, ¿dónde estamos y cuánto nos queda por recorrer? Fíjate, tenemos la evaluación sumativa, tenemos la formativa y tenemos la formadora. Vamos a ver en dónde estamos, ¿bien?
La sumativa. En la sumativa no hay feedback, ¿ok? ¿Por qué no hay feedback? Escuchen esto que es muy importante. Cuando tú como docente le das una asignación a un estudiante, el estudiante te da el trabajo o asignación y tú le colocas la calificación y se lo entregas, no importa que le coloques cualquier palabrita como que sigue adelante, puedes mejorarlo. Eso no lo va a leer. ¿En qué se va a concentrar? En la calificación, en la nota. Así que en la evaluación formativa no hay feedback. Por más que le coloques un testamento escrito al lado de la nota, el testamento lo borra, lo bloquea y él se va directamente a la nota o calificación. Eso no quiere decir que la calificación hay que satanizarla. No, la calificación es una exigencia del ministerio y hay que cumplirlo. Pero podemos evaluar de distintas formas la parte sumativa, que vamos a ver más adelante. En la formativa sí hay feedback, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la formativa no hay una calificación, sino que hay una recomendación de lo que hizo, cómo puede mejorarlo, ¿ok? ¿Qué pudo haber hecho más y qué pudo haber hecho menos? Pero en la formadora no solamente hay feedback, sino que hay un nuevo elemento que se llama el feed forward. Y ustedes dirán, ¿y ahora qué rayos es eso? Bueno, por ahí ya salieron los gurús de internet, son especialistas en eso, diciendo que ya apareció el feed forward, que desapareció el feedback. No es verdad. El feed forward es un elemento más, pero no desplaza al feedback. Me explico. Ya tú sabes que el feedback es cuando yo te entrego el trabajo, tú me dices qué podía haber hecho mejor, qué omití y qué puedo agregar. Eso es un feedback. ¿Qué es un feed forward? Es cuando tú le das recomendaciones al estudiante de cómo hacer para llegar al objetivo, es decir, que va hacia adelante. Mientras que el feedback es sobre lo que hizo o dejó de hacer, el feed forward es sobre lo que tiene que hacer para llegar a la meta. Ambos son importantes, ambos. Así que el feed forward no desplaza el feedback, simplemente es un elemento más que se suma. Así que bueno, como pueden ver, ahora hay este otro elemento que me parece muy interesante porque es la parte en donde tú le explicas al estudiante cómo puede llegar a realizar esos objetivos, ¿bien? Para llegar a esas metas, a ese propósito. Muy bien. En la sumativa está centrada en el desempeño de objetivos y puede afectar la autoestima y la autoeficacia. Voy a explicar por qué. Primero, eso de que está centrada en los objetivos. Claro, porque es que recuerda que esto es una exigencia del ministerio. Entonces el ministerio te dice, objetivo tal, ¿cuál fue la calificación obtenida? ¿Ok? Pero que puede afectar la autoestima y autoeficacia va por lo siguiente. Si tú tienes un estudiante que tú dices que, sí, tú eres bueno en matemáticas, pero cada vez que hace una evaluación aparece mal y reprueba, entonces ya va, pero lo que me estás diciendo no tiene nada que ver con la calificación y estás minando la autoeficacia. ¿Por qué? Porque la autoeficacia o el logro va a depender que también la calificación acompañe esas palabras o ese rendimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la calificación. Me explico. Cuando estaba jugando con Catherine y Ana, les explicaba que muchos docentes primero damos la parte más sencilla y cuando vamos a evaluar, evaluamos la más complicada. ¿Qué termina pasando? Que el estudiante termina reprobando, termina saliendo mal y dice, oye, pero entonces no soy tan bueno, como dicen. Así que, por Dios, evalúa numéricamente, con calificación, lo que diste en clase. No salgas con sorpresas, ¿ok? Porque vas a minar la autoeficacia de tu estudiante. Otra, en la formativa hay motivación y autoestima. Recuerda que los ejes de la motivación son la expectativa y la autoeficacia. Entonces, cuando tú haces una evaluación formativa, tú lo que le estás diciendo al estudiante es, bueno, mira, hiciste esto y esto, omitiste esto y podrías hacer aquello y lo otro. Entonces, de esa manera, tú estás dándole unos feedback muy oportunos a tu estudiante, le estás dando un feed forward también, además, y no estás minando su autoestima, su motivación o autoeficacia, sino que por el contrario estás acompañando su aprendizaje. Pero lo que hace la formadora es más interesante aún, porque incentiva la autorregulación, la autoeficacia y la metacognición. No se queda solamente en motivación y autoestima, sino que se va más allá y llega a la autorregulación, ¿ok? Que es obviamente el objetivo principal de la educación, que tú puedas autorregularte como ser humano en un área laboral, en una relación de pareja o en una sociedad, ¿ok? Entonces, lo hace a través de la autoeficacia y la metacognición, que ya vamos a hablar más adelante sobre ellas. En la sumativa se informa el estado actual en comparación con el currículum y la programación. Insisto, es un requisito del Estado, del Ministerio de Educación, por eso se centra en eso. Mientras que, eso no significa que sea malo, significa que eso lo hace, ¿ok?
Mientras que la formativa informa el estado actual en comparación con los otros aprendientes. Y aparece una palabra interesante que es aprendiente. A lo mejor lo escuchas por primera vez y te hace ruido. Te voy a explicar algo. La palabra alumno, ¿ok? Discípulo, estudiante, vienen a definir ciertos aspectos. Por ejemplo, un estudiante es la persona que está cursando un estudio. Un aprendiz es una persona que está cursando un oficio. Un alumno es una persona que está esperando información de alguien, ¿ok? Pero un aprendiente es una persona que aprende a través de las redes sociales, a través del computador y la internet, a través de la vida personal, a través de lo que dice el profesor, a través de lo que dice el representante. Es decir, siempre está constantemente aprendiendo. Hoy por hoy la palabra aprendiente cobra más sentido que la palabra estudiante, que cursa un estudio, que la palabra aprendiz, que está aprendiendo un oficio, o que la palabra alumno, que espera algo de alguien. Sino que la palabra aprendiente es una persona que aprende de las circunstancias. Entonces me parece como más honesta y mejor utilizada, ¿ok? El aprendiente, aunque le suene raro, búsquenlo en internet para que vean que es la palabra que más se va a acercar a lo que está haciendo en este momento una persona que está aprendiendo. ¿Bien? Mientras que en la formadora orienta al enseñante, mira que ahora aparece otra palabra, enseñante. Así como tenemos entonces el aprendiente, que es sujeto que aprende en cualquier circunstancia, tenemos el enseñante, que es sujeto que enseña, que no solamente enseña en la clase o enseña en el Zoom, sino que enseña con sus actos en la sociedad, en la calle, ¿ok? Con su pareja, con sus hijos. Y orienta tanto a los enseñantes como a los aprendientes, la formadora, la evaluación formadora. Y ya van a ver por qué, ¿ok? Entonces, el problema de confundir la evaluación con calificación viene de vieja data. Eso es tradición. Las personas te dicen, evaluar. Ajá, ¿dónde está la nota? ¿Qué nota sacó? De hecho, los representantes te exigen, cuando hay una evaluación que lleve alguna recomendación, te dice, pero ¿cuánto sacó? ¿Qué es? A, B, C, 20, 10, 14, 5. Ya hasta los representantes exigen eso. De hecho, los vecinos del representante del estudiante exigen y le dicen, ¿y cuánto sacó tu niño? Entonces empiezan a hacer comparaciones, ¿no? Así que mi pregunta es, y la pregunta que nos vamos a hacer todos como docentes, es esta. ¿Existe un conocimiento 6.5? O sea, ¿cómo yo puedo decir que tu conocimiento es 6.5? ¿Eso existe en la vida real? ¿Es un 7 una buena nota? Bueno, pero es una buena nota en comparación con ¿qué? ¿Qué es normal, por ejemplo? ¿Ok? ¿Y quién establece la media de una calificación? Entonces, esas preguntas son bien interesantes para reflexionar en cuanto a la calificación. Porque si no existe un conocimiento 6.5, si 7 es una buena nota, pero en comparación con ¿qué? ¿Con un 8, con un 10, o con un 5 o un 4? ¿Ok? ¿Qué es lo normal en evaluación y quién establece la media? Eso nos lleva a la reflexión para ir a lo que sería la hetero, la auto y la coevaluación. ¿Ok? Esta es la ruta de la autorregulación, insisto. El docente no puede ser la única persona o el único elemento en una clase que evalúa. Tenemos que salir de allí. Tenemos que empezar a entender que también es importante que los estudiantes empiecen a evaluar a los otros estudiantes o aprendientes y que él también sepa autoevaluarse. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Mira esto. La evaluación centrada en, vamos a ver qué es la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Vamos a ver cuáles son las definiciones, las diferencias, las características. La heteroevaluación está centrada en el enseñante experto. ¿Qué significa eso? Un enseñante experto es una persona, ¿ok?, que domina algún tipo de contenido. Cuando es principiante es porque apenas se está introduciendo en ese contenido, pero cuando es experto es porque ya lo conoce. Entonces, por ejemplo, si él ya sabe sumar, él pudiese hacer heteroevaluación, ¿ok? Si él ya sabe restar y sabe multiplicar. ¿Quiénes son los que hacen heteroevaluación? Los docentes, porque somos personas que ya somos expertas, ¿ok? Entonces, como ya yo sé sumar, multiplicar, dividir, restar, yo soy el que voy a evaluar a los otros estudiantes, ¿ok? Como docente. Entonces, esa es la heteroevaluación, es llevada a cabo por el docente, que es el experto en la materia, ¿bien? Mientras que la coevaluación está hecho entre los propios aprendientes, que son principiantes. Es decir, ellos apenas están aprendiendo a sumar, a multiplicar y dividir. Entonces, ellos se van a coevaluar.
Ahora la pregunta es, si no saben qué se van a coevaluar, van a creer que coevaluar es, mira, pero Juancito dijo tal cosa, pero es que eso no es parte de las matemáticas. Entonces, allí es cuando se pierden, y se pierde el esfuerzo. Tú tienes que darle los criterios de qué es lo que tienen que ver en los otros, ¿ok? Para que no terminen diciéndote, es que Juanito le pegó a Ramoncito, pero ya va, eso no es parte de lo que tenés que evaluar, ¿ok? Ojo. Y la autoevaluación depende del aprendiente, ¿ok? O principiante, ¿ok? Está centrada en el aprendiente o principiante. Bien. En la heteroevaluación, llevada a cabo por el docente, está centrada en el desempeño de objetivos y puede afectar la autoestima y autoeficacia de los estudiantes, ¿ok? Porque como la hace el docente, y el docente es el experto, ¿ok? Mientras que la coevaluación está centrada en lo que hace o deja de hacer los otros, en base al criterio que mi docente me dio, ¿ok? Porque hay que orientar al estudiante en cuanto a cómo coevaluar a los otros. La autoevaluación está centrada en lo que hace y deja de hacer el propio aprendiente, ¿ok? Entonces, para yo llegar a esa autoevaluación, tengo que pasar por una coevaluación previa en donde aprendí a evaluar esos criterios y luego aplicármelos a mí. En la heteroevaluación llevada a cabo por el docente, se promueve la creación de oportunidades y mejora de la práctica docente. Mientras que en la coevaluación permite aprender a valorar a los procesos y actuaciones de los compañeros. Y en la autoevaluación promueve la autorregulación y metacognición del aprendiente, aprender a aprender. Bien, como pueden ver, la heteroevaluación está llevada a cabo por el docente, la coevaluación es los estudiantes a otros estudiantes y la autoevaluación es que ahora, como sé evaluar a los otros, me voy a evaluar a mí. Y eso va a generar autorregulación, metacognición, que no es otra cosa que aprender a aprender. ¿Cuáles son esas estrategias o recursos que me sirven para aprender mejor una clase? Bien. Ahora, miren este gráfico que lo dice todo, ¿ok? Ahí está la coevaluación, la autoevaluación, la autorregulación y el aprender a aprender. Este es el ciclo que tenemos que generar, ¿ok? Repito, esta diapositiva se les va a entregar a todos y cada uno de ustedes. Así que para poder llegar a ese aprender a aprender que tanto se habla, pues tenemos que pasar por la coevaluación, autoevaluación, autorregulación, aprender a aprender. ¿Bien? Muy bien, estrategias. Vamos a darles varias estrategias para que sus estudiantes o aprendientes aprendan a coevaluarse. Mira esto. Este se llama Diario de Seguimiento para Actividades Cooperativas. Y es bien interesante, fíjate. La columna de la izquierda, esto es lo que sería el marco previo a lo que es la herramienta. Escuchen cómo va a ser. En la columna de la izquierda va a estar la autoevaluación, el excelente, bien, aceptable o muy mejorable. ¿Ok? Y van a haber unos pilares de aprendizaje cooperativo, que son interdependencia positiva, interacción promotora, ¿ok? Responsabilidad individual, habilidades interpersonales, y para que puedan ver la herramienta como tal gráficamente, está aquí. Miren cómo es, ¿ok? Aquí está la autoevaluación y aquí está la coevaluación. Coevaluación, cómo me ven los otros, autoevaluación, cómo me veo yo, ¿ok? Y ahí está la escala de estimación, donde van a colocar entonces la ponderación que se van a colocar. Tanto qué ponderación me colocaron los otros como qué ponderación me coloqué yo. Y están, lo que les dije hace rato, los criterios que yo tengo que establecer para poder autoevaluarme y que me evalúen los demás. Eso es lo que tiene que ofrecer un enseñante o un docente a sus estudiantes para que aprendan, o aprendientes, para que aprendan a coevaluarse y autoevaluarse, los criterios. Sin estos criterios, la coevaluación y autoevaluación sería un desastre, porque se centraría en críticas y no en criterios, ¿ok? Muy bien. También tienen rúbricas de un solo punto. Estas son geniales. Las rúbricas de un solo punto consisten en que tú colocas la fecha, ¿ok? Colocas, por ejemplo, nivel experto, este sería el docente, ¿ok? La autoevaluación, la coevaluación, quién evalúa a quién, y la evaluación del profesor, ¿ok? Entonces, coloca el objetivo y la estructura. Entonces, en la autoevaluación estarían los puntos a mejorar y otras observaciones. En la coevaluación igual, los puntos a mejorar y otras observaciones. Y en la evaluación del profesor. Como pueden observar, aquí están las 3 evaluaciones en una sola rúbrica, ¿ok? Y de un solo estudiante. Por eso se llama rúbrica de un solo punto, también sería de un solo contenido. Así que esta rúbrica me parece una muy buena herramienta
para aprender esto de la coevaluación, autoevaluación, desde la heteroevaluación, es decir, desde lo que hace el docente. Muy bien. Así que esta, pues a mí me parece que es bastante buena para empezar a utilizarla de una vez aplicarla. Son útiles para que el estudiante revise cómo está cumpliendo la tarea, es decir, son útiles para autoevaluar. ¿Ok? Con esto pudiésemos llegar entonces más rápido a esa autorregulación de la que tanto estamos hablando. Bien. Aquí está otra herramienta que les quiero ofrecer. Esta se llama blog de autoevaluación. Entonces, en el blog de la autoevaluación va a haber 3 casillas en donde voy a colocar qué sabía, cómo lo he aprendido y qué sé ahora. ¿Ok? Este es bien interesante porque aquí les estoy dando los criterios a mi aprendiente, a mi estudiante, para que sepa cómo autoevaluarse. ¿Ok? Entonces aparecen las valoraciones y las propuestas de mejora. Muy bien. Así que esta es otra estrategia que pudiésemos utilizar para llegar a ese objetivo tan importante que es la autorregulación. Muy bien. Se llama blog de autoevaluación. Insisto, esta presentación se le va a entregar a ustedes para que la tengan. Bien. No podemos irnos de esta charla sin poder primero decirles también que es importante evaluar la evaluación del docente. ¿Ok? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque siempre hemos visto que el docente evalúa a los estudiantes o aprendientes, pero la pregunta es, bueno, ¿y quién evalúa al docente? ¿O cómo evalúa al docente? Bueno, aquí están algunas estrategias que nos van a servir. Fíjate. Aquí aparecen los ítems arriba, que serían las estrategias básicas, que serían la evaluación individual, la evaluación de retroalimentación o feedback y la evaluación interactiva. ¿Okay? Las posibles técnicas, que son la reflexión personal, el análisis por grabaciones de clase, lista de comprobación para autoevaluación, y la descripción de las técnicas, en donde sería el profesor considera abierta y honestamente su actuación y genera ideas, el profesor graba y observa interpretaciones, es decir, los criterios desarrollados de qué se está evaluando. Esto me parece muy descriptivo y muy importante para todos y cada uno de los docentes. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues los docentes pueden también implementar la coevaluación y autoevaluación. Fíjense algo interesante. Hemos hablado mucho del aprendizaje colaborativo, pero no nos hemos dado cuenta que ponemos a colaborar a los estudiantes, pero a nosotros como docentes nos cuesta mucho colaborar entre nosotros y entre nuestras áreas. Pueden decirle que lo que ha mostrado más eficacia no es solo cuando pones a los estudiantes a hacer el aprendizaje colaborativo, sino cuando los docentes también hacen, ¿ok? Colaboración entre ellos y entre sus áreas. ¿Para qué? Para no tener que estar haciendo una rúbrica por cada clase, por cada estudiante, sino que se ponen de acuerdo y ya no sería un montón de rúbricas, sino una rúbrica general. Entonces, el llamado es a que el trabajo sea colaborativo, no solamente por parte de los aprendientes o estudiantes, sino también por parte de los docentes o enseñantes. ¿Bien? Y en la virtualidad están aquí unas subdimensiones interesantes que se pueden tomar en consideración para que te autoevalúes, estimado colega, y veas cuáles son tus dimensiones y subdimensiones en cuanto, por ejemplo, a los conocimientos disciplinar del contenido, al conocimiento pedagógico, conocimientos tecnológicos y cumplimiento de la reglamentación y normas. Entonces ahí vas a ver las subdimensiones, por ejemplo, del conocimiento disciplinar del contenido. Vas a ver dominio del contenido, conocimiento de la materia, relación de los contenidos con las actividades y prácticas del trabajo, actualidad e interés en los contenidos, adecuación de los contenidos a los objetivos y volumen de la información ofrecida. Eso es bien interesante porque aquí, como puedes ver, también tendrías los criterios para poder evaluarte y autoevaluarte. Así que sería muy interesante también tomar en consideración que la evaluación no puede ser solamente considerada para con los aprendientes o estudiantes, sino también el docente se pueda autoevaluar, ¿ok? Y aprender a evaluarse. Y ahora vamos a cerrar con el tema de las funciones ejecutivas. Vamos a ver qué estrategias o herramientas les puedo ofrecer con respecto a funciones ejecutivas, que son críticas para poder autorregularse, ¿ok? La autorregulación se fundamenta en la capacidad inhibitoria. ¿Cuál es esa capacidad inhibitoria? Bueno, fíjense, recuerda que uno de los aprendizajes primarios o básicos es la imitación. Ahora, lo interesante es cuando tú logras inhibir ciertos aprendizajes o ciertas decisiones que quieres tomar. ¿Qué es una inhibición? Hay un experimento que se hizo hace muchos años con unos masmelos o dulces.
Y se hizo con los estudiantes de una universidad de los Estados Unidos. ¿Ok? Estos estudiantes pasaron por un laboratorio en donde le colocaban un masmelo y le decía a una persona que si esperaba 5 minutos y no se comía el masmelo, le iban a dar otro masmelo. Lo interesante fue que eso logró evaluar la capacidad inhibitoria en niños. Se dieron cuenta de que los niños con menor edad costaba muchísimo no comerse ese masmelo, ¿ok? Y lo interesante de esa investigación es que no se quedó allí, sino que empezaron a darle seguimiento a estos niños en su edad adolescente y edad adulta. Se tomó en consideración algunos factores y otros no, por eso quiero explicar esto. Fíjense, se pudo observar que los que tuvieron más inhibición, los que duraron los 5 minutos y esperaron el otro masmelo, tuvieron mayor rendimiento en cuanto a los estudios, su vida laboral, su vida personal, relaciones personales. Los que no se lo comieron, los que se lo comieron, los que no duraron los 5 minutos, pues tuvieron un poquito más de problemas, ¿ok? Tanto en su vida laboral, en sus relaciones de pareja. Pero es que hay algo que hay que considerar aquí. Fíjense que se tomó en consideración que se hayan o no comido el masmelo, pero no se tomó en consideración el contexto, el medio. Recuerda, son hijos de docentes universitarios norteamericanos. Quiere decir que tienen más o menos un nivel adquisitivo. Entonces, es importante entonces tomar en consideración el medio y el contexto, porque, por ejemplo, si estamos ante estudiantes que tienen no la certeza de si van a almorzar hoy o si van a merendar hoy, caramba, qué fuerte sería esta investigación. Porque si yo pongo un grupo de niños que sí saben, que ni siquiera piensan que van a merendar porque siempre meriendan, contra otros niños que no saben, que es incierto si comen o no comen, oye, la investigación no va a ser igual, ¿ok? Así que yo creo que muchas veces nuestras investigaciones obvian el contexto y el medio y caramba, por allí no es, ¿ok? Así que hay que tener cuidado con eso. Yo aquí le quiero dar otras referencias, que son las de Héctor Ruiz Martín. Esos 4 libros que están allí son excelentes, les recomiendo que lo puedan adquirir. Ninguno de esos libros está en Ecuador, no están ni en The Book ni en la española, pero sí se pueden conseguir a nivel digital. Yo los tengo en digitales todos, ¿ok? Cada uno es mejor que el otro, tiene muchísima información y herramientas. Y una de las frases de Héctor Ruiz Martín es: el estudiante que saca el máximo provecho a su capacidad de aprender es el que planifica, monitoriza y evalúa constantemente sus procesos de aprendizaje. ¿Cómo se llama eso? Aprender a aprender. Eso es metacognición. ¿Ok? Eso es tener conciencia de cuáles son esas estrategias y herramientas y métodos que me sirven para aprender mejor. Y la metacognición está íntimamente relacionada con la capacidad inhibitoria, con la flexibilidad y la working memory, es decir, con las funciones ejecutivas. Muy bien. Entonces, recomiendo esos 4 libros y recomiendo también seguir a Héctor Ruiz Martín en Twitter. Tiene unos hilos espectaculares. Twitter, recuerda que es una red gratuita, tú puedes entrar a sus hilos y puedes leerlos. Cada uno es mejor que el otro. Es especialista en colocar hilos en Twitter, son muy buenos. Así que pues mi recomendación es seguirlo también en las redes sociales. ¿Okay? Vamos con las estrategias de funciones ejecutivas que nos puedan servir para desarrollar esa denominada metacognición o autorregulación. Entonces, ¿cuáles son algunas de las que tienen? Vamos a ver aquí. Tenemos la pregunta bisagra. Esta les va a gustar mucho, ¿ok? Así que pues espero que las personas que están allí, tanto en sala como de audiencia, ¿okay?, puedan responder a las siguientes preguntas que les voy a hacer. Primero voy a explicar qué son las preguntas bisagras. Son preguntas de selección múltiple donde cada posible respuesta refleja un error o línea de razonamiento, ¿ok? Entonces, a ver, ¿cuál será el resultado correcto? A, 8, B, 4, C, 12, D, 3. 6 más 2 es igual A, 8, B, 4, C, 12, D, 3. Los leo, a ver. ¿Quiénes me dan su respuesta, por favor? Ya que ya estamos cerrando. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? 8, 4, 12 o 3. Muy bien. La respuesta correcta sería 8. ¿Y por qué es correcta? Porque sumó. Pero ¿qué pasa si coloca 4? Bueno, porque no sumó.
sino que 6 menos 2 es 4, o sea que restó. Fíjate la línea de razonamiento que utilizó, no sumó, sino que restó. Pero ¿qué pasa si coloca 12? Bueno, 6 por 2, 12, o sea, multiplicó. O sea que su error no se debe a algo al azar, sino una línea de razonamiento. Y si colocó 3, es porque dividió, ¿ok? Entonces, esto es interesantísimo, que lo puedan tomar en consideración. Las preguntas bisagras le van a servir muchísimo para poder saber cuál es la línea de razonamiento que está llevando su estudiante. Muy bien. Para ir cerrando ya, también por favor tomar en consideración las notas de Cornell, ¿ok? Son ideales de la Universidad de Cornell. Vas a colocar el tema, las ideas de ese tema, o sea, esto puede ser una clase de Zoom que tuviste, por ejemplo, aquí mismo, tú vas a colocar las ideas centrales de la exposición, las notas que tomaste y el resumen. Esas notas pueden ser tanto dibujos como escritas, ¿ok? Entonces, las ideas centrales con ejemplos gráficos y lo más importante, que el que debe entender la nota de Cornell es el que la realiza, ¿ok? Entonces, entras con las notas, luego vas a las ideas y 3 el resumen. El pregunta 2 veces es muy importante, con esto ya me estoy retirando. Algunos ejemplos es, ¿por qué piensas eso? Cuando, por ejemplo, tú le preguntas a un estudiante, ¿cuánto es 2 más 2? Y te dice 5, tú le preguntas, ¿por qué piensas eso antes de decirle eso está mal? ¿Ok? Para que él te dé su línea de razonamiento. ¿O por qué piensas que otra persona dijo eso? ¿Ok? Cuando estés tratando de hacer una disertación. ¿O por qué usaste ese método? ¿O por qué piensas que alguien podría estar en desacuerdo con eso? Muy bien. Sugerencias que pudiesen ayudarnos también son, estoy de acuerdo con, porque, o sea, estoy de acuerdo con Carlos porque los mitos pueden entorpecer la labor de un docente. Después de escuchar a Carlos, pienso que hay que tomar en consideración el pensamiento crítico. Lo veo de manera diferente a Carlos porque yo pienso diferente a él en alguna cuestión. De manera parecida a Carlos, pienso que, sin embargo, también pienso que esta herramienta es muy buena también que la puedan utilizar en evaluación, les va a servir muchísimo. Y con respecto a la metacondición y autorregulación, este libro, por favor, les recomiendo, de Stanislas Dehadt, muy bueno también que puedan obtenerlo. No lo van a conseguir en físico en Ecuador, pero sí por internet. Saber aprender es uno de los factores más importantes del éxito escolar, la capacidad de conocernos, autoevaluarnos, simular mentalmente qué pasaría si relacionáramos de tal o cual manera. Bueno, y con esto pues ya me despido de ustedes, esperando que haya sido de provecho esta exposición. La idea es que puedan adquirir esos libros y que puedan tener también toda esta presentación que les dejo para que les saquen el mayor provecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por toda su ponencia. Definitivamente son temas que a uno le llegan. Qué bueno, porque la idea es que se les pueda ofrecer la mayor cantidad de herramientas a las personas que están en este congreso y de eso se trata. Así que para mí un honor y muchísimas gracias a la Red Global y gracias a ustedes también por colaborar con los ejercicios. No se Gracias. preocupe. Gracias.